Bien, vamos ahora ya en el video 3, vamos a continuar con esta parte de pruebas de si el Espíritu Santo es un algo o un alguien. Vimos que en el video pasado que las... Permítame un momento. Ahora sí. Que una de las formas que los testigos de Jehová pueden identificar si Satanás es un alguien y no un algo es porque habla, porque tiene todas las descripciones que se dan en cuanto a una... son propias de una persona. Las vamos a ver exactamente las mismas y más en el Espíritu Santo. Vimos que hablaba, que dijo yo hasta el versículo pasado. Y déjenme decirle algo. Aquí en la parte de arriba, aquí derechito hacia arriba, hay un cuadrito gris que dice el Espíritu Santo habla. Van a estar apareciendo todos los pasajes que vamos a estar estudiando. Se van a ir acumulando ahí mientras vayamos avanzando, de pasajes donde el Espíritu Santo habló, se comunicó, les dio un mensaje literal. ¿Okay? Igual que es típico o propio de una persona. Vamos ahora a Hechos capítulo 21, versículo 11. Dice, traducción del Nuevo Mundo: vino a donde estábamos, tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: esto es lo que dice, lego, ¿verdad?, el Espíritu Santo. ¿Qué significa lego? Significa decir, explicar, hablar, llamar, mandar. Podemos decir ahí, esto es lo que me explicó el Espíritu Santo. Me explicó o me dijo el Espíritu Santo. Así atarán los judíos al dueño de este cinto en Jerusalén y lo entregarán en manos de gentes de las naciones. Reina Valera dice similar, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Entonces, ¿qué significa la palabra dice? Lego. Me explicó, me habló, ¿verdad? Llamar, mandar, preguntar, preferir, repetir, responder, significar. Decir, me dijo el Espíritu Santo. Para decir se tiene que hablar. Para explicar se tiene que hablar, se tiene que tener razonamiento para poder explicar algo. Le dijo el Espíritu Santo, esto es lo que va a suceder. Le explicó. Entonces vemos, por medio de la misma forma que concluyen que Satanás es una persona, vemos que estas características, estas descripciones propias de una persona nos hacen concluir que el Espíritu Santo es una persona, es un algo, es un alguien y no un algo. Espíritu Santo habla, Hechos 21:11. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice, lego, el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Sucedió? Sí. Literalmente. ¿Quién dice? Pues el Espíritu Santo. ¿Quién habló? ¿A quién se le atribuye ese lego? Ese verbo, lego en griego. Ese dice. ¿Quién dijo? Pues el Espíritu Santo. ¿Quién habló? El Espíritu Santo. ¿Puede la electricidad impersonal hablar? Si yo ahorita le pregunto a la electricidad que está en mi casa, ¿qué piensas del clima? La electricidad me va a responder, está fresco. Y si yo le digo, no creo que esté tan fresco, yo no lo siento tan fresco, él me va a explicar, no, mira, sí, porque si tomas en cuenta esta y esta otra cosa, entonces debes de concluir que sí está fresco. Ok, ya entendí. ¿Me podrá explicar así la electricidad? No. Porque no es una persona. Sin embargo, aquí, quien explicó, quien dijo, fue el Espíritu Santo. Una persona, no una cosa. Otro pasaje más. Si se fija, ya pusimos ahí, llevamos Hechos 10, 19 a 20, llevamos Hechos 11, 12 aquí arriba. Llevamos Hechos 13, 2, vamos ahora a Hechos 21, 11, que fue el que vimos la diapositiva pasada. Ahora vamos a Hechos 8, 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, otra vez, el Espíritu le dijo, le habló a Felipe. ¿Ok? La palabra epo, hablar. El Espíritu le habló a Felipe. ¿Y qué le dijo a Felipe? Ve y acércate a ese carro. Y Felipe se quedó pensando, esto es simbólico, esto no es literal. ¿Qué querrá decir con acércate a un carro? ¿Qué? Es un simbolismo, es una personificación, es una prosopopeya. ¿Qué querrá decir con esto? No. Una persona literal habló literalmente y le dio un mensaje literal.
Felipe, acércate a ese carro. ¿Obedeció Felipe? Sí. Porque es un escrito, este pasaje está hablando de una persona que da orden de manera literal y habla de manera literal. Dijo luego, ¿verdad? Habló a Felipe. ¿Quién habló? El Espíritu. El Espíritu dijo a Felipe. ¿Quién le dijo a Felipe? El Espíritu. ¿Y qué le dijo? Acércate a ese carro. Entonces, le dio un mensaje coherente, que se entendía, un mensaje literal, ¿sí? Tan literal y tan claro que Felipe se acercó al carro. ¿Entendió Felipe lo que le dijo el Espíritu Santo? Sí. ¿Puede la electricidad impersonal hablar, ordenar y decirle, Felipe, reconocer que es Felipe y no otra persona? Primero, para poder reconocer que Felipe es Felipe y no otra cosa, se necesita cualidades cognitivas. Mire, las personas que pierden su capacidad o su problema de su capacidad cognitiva con esta enfermedad del Alzheimer, empiezan a no reconocer a las personas. ¿Por qué? Porque pierden su capacidad cognitiva. Ahora, el Espíritu tiene capacidad cognitiva y sabe diferenciar entre Felipe y cualquier otra persona, entre Felipe y cualquier otra cosa. Sabe que Felipe es Felipe y no alguien más. Y sabe a dónde se tenía que acercar, a qué carro específico, a qué camino específico se tenía que acercar. Sabía la diferencia entre ese carro y cualquier otro carro, entre esa persona y cualquier otra persona. Nos está mostrando no solo que tiene capacidad de hablar el Espíritu Santo, sino que tiene cualidades cognitivas. Es una persona. Felipe, identifica a Felipe, ve y acércate a ese en específico carro. A ese carro. No a cualquier otro, a ese. ¿Puede la electricidad hacer eso? Obviamente no. Entonces aquí vemos características de una persona. El Espíritu Santo es una persona, es un alguien y no un algo. Seguimos. Entonces ya llevamos más. Ahí ya pusimos Hechos 8:29. Vamos a Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, dice cómo lo ponen. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hacia toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas que están por venir. Y usted dirá, ahí está, el Espíritu Santo es como un teléfono. No, ponga atención a lo que estamos leyendo. Cuando venga el Espíritu de verdad, no venga Él, el Espíritu de verdad, no, cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿quién es ese Él? Pues el Espíritu. Os guiará, los va a guiar. Para guiar a alguien se necesitan cualidades cognitivas y volitivas. Yo no puedo guiar a alguien si yo no sé a dónde voy, si yo no tengo capacidad de razonamiento de saber dónde estoy y a dónde voy. Y el Espíritu tiene la capacidad de guiarnos. ¿Hacia dónde? Hacia la verdad. ¿Cómo la electricidad puede saber la diferencia entre lo verdadero y lo falso? Para eso se necesitan cualidades cognitivas. Los guiará a toda verdad, no a la mentira, a la verdad. Porque no hablará, ¿verdad?, por su propia cuenta. El Espíritu Santo puede hablar. Pero ese hablar, para guiarnos a verdad, dice, hablará todo lo que oyere. Entonces el Espíritu Santo puede oír. Puede oír, entiende lo que oye, lo analiza, lo almacena en su mente, en su memoria, y luego lo hará saber a las personas las cosas que habrán de venir. Entonces, escucha, guía, habla, oye y nos deja saber lo que está por venir. ¿Ok? Dice el Interlineal del Reino de los Testigos de Jehová, para que vean la diferencia como hacen él. Cuando venga Él, el Espíritu de verdad. No, fíjese cómo dice en el griego. Pero cuando Él venga,
el Espíritu de verdad, no dice cuando venga Él, el Espíritu de verdad, Él nos guiará dentro de toda la verdad, porque no va a hablar de Él mismo, pero todas las cosas que escuche, Él las va a hablar, ¿verdad? Cuando venga y nos anuncie. Entonces, obviamente, da el mensaje que escucha, y para que escuche son características de una persona: guiar, hablar, oír, hacérnoslo saber. Entonces vemos que el Espíritu Santo habla. Vamos a ver ahí en Juan 16:13 las palabras griegas. Dice: guiará. Ir delante en el camino significa jodegeo, o sea, guiando. Significa literalmente para guiar a los ciegos, lo cual el Espíritu Santo no está ciego. El Espíritu Santo mira, observa, sabe a dónde va porque puede guiar. Luego la palabra laleo, que es hablará, forma prolongada de un verbo de manera absoluta, de hablar, pronunciar palabras. Entonces el Espíritu Santo guía, mira, sabe a dónde va, pronuncia palabras, laleo. Hablará, nuevamente ahí está laleo en Strong. Y también tenemos acá hará saber, anángelo, que significa anunciar o dar aviso, dar cuenta de o referir, traer nuevas, traernos noticias. Es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Nos dará saber, nos dará las noticias, nos hará saber, nos anunciará, nos dará aviso. Porque escucha, mira, sabe a dónde va, guía, nos guía, ¿verdad? Que eso es guía, porque mira, sabe a dónde va a hablar lo que oyere y nos va a dejar saber. Entonces, todas estas características, y decir que todo esto es personificación, o sea, no es literal esto. Todo esto es simbólico. Todo lo que le dijo a los apóstoles fue simbólico. O sea, no, eran órdenes literales. Que los apóstoles la entendían literalmente y decían: el Espíritu Santo me habló y lo que me dijo que hiciera literal, lo hice literal. No son simbólicos, no son prosopopeyas, no son adornos del lenguaje. Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Características en este pasaje: guiar, jodegeo, enseñar o guiar o pastorear. Hablará, laleo, pronunciar palabras, contar, decir, expresar. Oyere, okowo, percibir, entender, escuchar. Hará saber, anángelo, percibir, escuchar, entender. ¿Puede la electricidad impersonal hacer esto? ¿O algo impersonal? Algo impersonal no expresa nada. Algo impersonal no habla. Algo impersonal no oye. Y ya vimos. Si usted dice: ah, no, es que aquí es una personificación. Bueno, si es una personificación, entonces todos los seres espirituales son cosas y no personas. Porque Dios es espíritu. Los ángeles son espíritus. Los espíritus malignos son personas. ¿Y el Espíritu Santo qué es? Es un ser espiritual. Es una persona. ¿O lo va a poner usted en la categoría de animales? ¿O de cosas inanimadas? ¿O de ideas abstractas? Ninguna de ellas. Porque todo lo que ha dicho son de manera literal. Porque es una persona, un ser espiritual que da mensajes literales, que habla literalmente, que guía, que oye, que hace saber, que dice: yo los he enviado, yo, como ya vimos en los pasajes que están aquí arriba. Ahora, si usted está viendo este video y no ha visto los anteriores, mis clases que transmito son en serie. No va a entender, y si usted entra a este video a querer refutar lo que estoy diciendo en este video, quizá yo lo expliqué en los otros. Así es que le recomiendo que vaya de video en video, de video 1, luego 2, luego 3, luego 4, para que pueda entender lo que estoy diciendo. Vamos a otro pasaje muy interesante. Y así como cambiaron el primer pasaje donde aparece el Espíritu Santo, Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y ellos pusieron y la fuerza activa de Dios, lo cual no es así. Es el Ruach Elohim. Ruach Elohim. ¿Ok? Es lo que dice ahí. No dice la fuerza activa de Dios.
Ahora, el Espíritu Santo habla, seguimos con lo mismo. Más pasajes que nos dice que el Espíritu Santo tiene la capacidad de hablar, así como Satanás habla, y porque Satanás habla, los testigos de Jehová entienden que es una persona y no una cosa. Bueno, todos estos pasajes dicen que el Espíritu Santo habla. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice, fíjese cómo está de diferente Traducción del Nuevo Mundo 2019 y Reina Valera 1960. Sin embargo, dice Traducción del Nuevo Mundo, la palabra inspirada, ojo, fíjese cómo están traduciendo. Sin embargo, la palabra inspirada dice claramente, en los tiempos futuros, algunos se apartarán de la fe al prestar atención a mensajes inspirados que engañan y a enseñanzas de demonios. ¿Por qué cambiaron tanto el texto? La palabra inspirada, cuando literalmente dice en el griego, pero esto dice claramente el Espíritu, no la palabra inspirada. ¿Por qué sacan al Espíritu Santo de aquí, de 1 Timoteo 4, 1 al 3? ¿Por qué lo quieren sacar? ¿Por qué cree usted que lo quieren sacar? Porque este es un texto que derrumba toda su falsa doctrina. Toda. ¿Cómo? ¿De qué manera? Porque si se puede escuchar a una doctrina de un ser espiritual llamado demonio, espíritus demoníacos, espíritus malignos, y son personas, el Espíritu claramente enseña lo que va a suceder. Entonces, el Espíritu Santo, al igual que los espíritus demoníacos, son personas. El Espíritu Santo es una persona. Los espíritus demoníacos o espíritus engañadores son personas. Por eso hay que quitarlo, porque están juntos. Espíritu engañador, espíritu, ¿verdad? En referencia al Espíritu Santo. No, hay que cambiarle, hay que ponerle la palabra inspirada. Pero note lo que dice el mismo interlineal del reino de los testigos de Jehová. Y aquí está, por si usted no me lo cree. Usted puede ir, esta herramienta tiene acceso a todas las personas. Si entra ya a la página web de los testigos de Jehová, usted puede ir y hacer uso de este interlineal del reino de los testigos de Jehová, de donde obtuvieron supuestamente la base para la traducción de su Biblia. ¿Sí se fijó cómo dice la nueva versión? La palabra inspirada dice claramente. Vamos al interlineal a ver qué dice el interlineal en el griego, ¿verdad? Original, de donde ellos lo tomaron. Déjeme regresar y activar la pluma. Pero el Espíritu, ¿ok? Pero el Espíritu, el Espíritu, pneuma, ¿verdad? Aquí está la palabra pneuma, Espíritu. No dice la palabra inspirada. No, eso es una alteración a la Biblia. Han alterado la palabra para evitar lo que la palabra está enseñando, para evitar concluir que el Espíritu Santo es una persona, para engañar a la gente, a sus adeptos. El mismo interlineal del reino de los testigos de Jehová, que es ese librito azul que usted mira aquí. Mire, déjenlo subrayo, de aquí. ¿Ah? Ese libro del reino de los testigos de Jehová está diciendo, el Espíritu está hablando, diciendo. ¿Quién está hablando? ¿La palabra inspirada? No, el Espíritu. El Espíritu está hablando. Diciendo, en los postreros tiempos, algunos se levantarán, ¿verdad? Y se apartarán de la fe, teniendo en mente, fíjese cómo aparece aquí, a espíritus. Aquí tenemos un espíritu, pero obviamente este espíritu es el Espíritu Santo. Este no es un espíritu errante, ¿verdad? Ahora, este espíritu, ellos dicen que no es persona. No, este no es una persona, ¿verdad? Pero en el mismo texto dice que esas personas, en lugar de escuchar, el Espíritu está hablando y está diciendo, está advirtiendo lo que va a pasar. ¿Cuál Espíritu? Es el Espíritu Santo. Dice, en los postreros tiempos, algunos se van a levantar y se van a apartar de la fe, escuchando a espíritus errantes.
Y los testigos de Jehová dicen, este espíritu, los espíritus errantes, los espíritus malignos, los espíritus demoníacos, sí son personas. Estos sí son. Pero este espíritu de acá, no, este no. Este táchelo, este no. Este no es una persona. Ah, pero este de aquí, este sí. ¿Ya vio por qué cambiaron? ¿Ahora entiende por qué alterar la escritura? Porque en el mismo texto aparecen los dos tipos de espíritus y ambos son personas. El espíritu errante o el espíritu demoníaco, porque aquí tenemos la palabra demonio, de demonios, es una persona. Si el espíritu demoníaco enseña, porque aquí está teachings, enseñando, ¿verdad? Si el espíritu demoníaco puede enseñar, es una persona. Y el Espíritu Santo puede hablar, ¿cuál es la conclusión? Es una persona. Pero para que no lo entiendan las personas y personas que entran a la organización de los testigos de Jehová no puedan llegar a esta conclusión, hay que cambiarle a la Biblia. Hay que alterar el texto. En lugar de espíritu, vamos a poner la palabra inspirada. Y cuando nos pregunten, ¿a qué se refiere la palabra inspirada? Ah, a la Biblia. La Biblia claramente advierte. No, Señor. Ahí Pablo, escribiendo a Timoteo, dice, el Espíritu. El Espíritu fue el que dice claramente. Es el Espíritu quien está hablando. Es el Espíritu quien está diciendo que va a haber doctrinas equivocadas. ¿Por qué? ¿Quién va a traer estas doctrinas equivocadas? Espíritus engañadores. Espíritus de demonios. Si los espíritus de demonios y los espíritus engañadores son personas, entonces el Espíritu que habló advirtiendo de esas doctrinas es persona. El Espíritu Santo sí es persona. Sé que a ellos no les gusta, pero si este espíritu es persona, el otro es persona. Sí lo es. Sí es persona. ¿Dice? ¿Ok? ¿Ve por qué alteran el texto? Es que no es conveniente porque aparecen espíritus malos y aparece el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dando advertencia de lo que va a venir de parte de los espíritus malos. Y si el espíritu malo es persona, pues el espíritu que advierte, pues es persona. El Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo le hacemos? Porque las personas van a llegar a esta conclusión simplemente con leer el pasaje. Ah, hay que cambiarlo. En lugar de que diga espíritu, le ponemos la palabra inspirada. Entonces, esto de aquí, mis amigos y hermanos, es una alteración con toda la intención para probar sus falsas doctrinas. Esta Biblia está equivocada, está manipulada. Esta traducción es doctrina de hombres. Yo no sé, y creo que realmente los testigos que tradujeron esta Biblia no tienen temor de Dios. Si tuvieran temor de Dios no hubieran hecho eso. Están jugando con las cosas de Dios, cambiando lo que literalmente dice, y ellos saben que dice en su propio libro, en su propio interlineal griego, directo del griego, pero el Espíritu dice claramente, no hay que cambiarle, vamos a ponerle palabra inspirada. Entonces son mentirosos, son engañadores, son aquellos que traen doctrinas de demonios. Este texto, con esta misma información, estamos probando que lo que ellos enseñan son doctrinas de demonios. Porque los demonios son los que traían enseñanzas equivocadas. Y para probar esas enseñanzas equivocadas usaban la hipocresía, usaban la falsedad. Espíritus errantes, espíritus de demonios. Yo no quiero seguir a ellos. Este mismo texto les dijo lo que ellos no querían escuchar. ¿Cuál enseñanza va a seguir? La que dice la persona del Espíritu Santo diciendo, ten cuidado porque en los postreros tiempos van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus, a otros seres personales que son espíritus, que son personas que engañan, que traen enseñanzas demoníacas. No los escuches. Porque para probar esas enseñanzas, inclusive, no piensan dos veces y cambian las escrituras. Pusieron palabra inspirada en lugar de lo que yo estoy diciendo. Dice el Espíritu. Así es que
Inclusive, vamos a suponer que hay espíritus significara que es un medio, lo que Jehová dijo. Vamos a suponer que así dijera, lo que Jehová dijo. Pues aún así, si ahí dijera lo que Jehová dijo, están alterando la escritura de una manera horrible. Porque están quitando lo que Jehová dijo y dicen, no, es que no es así. Es lo que estas escrituras nosotros le damos, dicen. No. Lo que el Espíritu dice claramente. Así es que mis amigos testigos de Jehová, reflexionen, analicen, estudien, indaguen. 1 Timoteo 4:1, sin embargo, la palabra inspirada dice claramente, otra vez la palabra inspirada como es su versión, yo me quedo con Reina Valera, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los espíritus engañadores son personas, las doctrinas que predican esos espíritus demoníacos son de personas demoníacas, y el espíritu que nos advierte es el Espíritu Santo, que también es persona. ¿Por qué alteraron este pasaje? Bueno, pues por lo claro del pasaje, porque contradice su doctrina. El Espíritu claramente, ¿verdad?, habla y es persona, así como también esas doctrinas claras, equivocadas, son de seres espirituales, personas espirituales, demoníacas, que enseñan doctrinas erróneas. Si los demonios y los espíritus malos son personas porque pueden hablar y enseñar, de la misma manera, el Espíritu Santo es persona porque puede hablar y enseñar y advertir claramente de estas falsas enseñanzas. De ahí la alteración del texto. Si los demonios y espíritus malos son personas y pueden hablar y pueden enseñar y pueden traer doctrinas, pues el Espíritu Santo es una persona porque puede advertir, puede hablar claramente, puede decirle lo que va a suceder. Por eso la alteración. De ahí la alteración de este texto, para que sus seguidores no descubran la verdad y sigan en la mentira de la doctrina de los testigos de Jehová. ¿Puede la electricidad impersonal hablar claramente? Seguimos. Vamos a este pasaje, Apocalipsis 14:13. Dice, lo voy a leer en Reina Valera, ahí está la versión de los testigos de Jehová arriba, la primera. Oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. ¿Quién dijo esta parte que sigue? El Espíritu. El Espíritu dice claramente, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Dice el Espíritu. ¿Cuál es la palabra ahí? Lego, habló, pronunció palabras el Espíritu. Ahora, no es la única parte en Apocalipsis. Usted puede ir a buscar Apocalipsis 2:7, Apocalipsis 2:11, Apocalipsis 2:17, Apocalipsis 2:29, Apocalipsis 3:6, Apocalipsis 3:13, Apocalipsis 3:22, etcétera, etcétera. Donde dice que el Espíritu habla, el Espíritu lego, el Espíritu pronunció palabras. Entonces, tenemos toda esta lista enorme para concluir que el Espíritu Santo es una persona. Esta es la conclusión de esta parte, de esta sección. Si por el hecho de que Satanás y los espíritus y demonios pueden hablar, es característica suficiente para ellos, para reconocerlos como personas, por la misma vía, el hecho de que el Espíritu Santo pueda hablar, pueda decir, yo los he enviado para mí, apartármelos para mí, para la obra que yo los he mandado, ¿verdad? Advierte, etcétera, etcétera, da órdenes, sabe diferenciar, sabe contar, sabe cuántos son tres, cuántos son dos, sabe cuántos arriba, cuántos abajo, sabe diferenciar quién es Felipe, sabe diferenciar a qué carro acercarse. Es una persona, tiene capacidades cognitivas y volitivas. Por la misma vía, el hecho de que el Espíritu Santo pueda hablar muestra que es una persona. Ahora, si esto no muestra que el Espíritu Santo es una persona, pues tampoco entonces mostraría el hecho de que los demonios hablen, que los demonios traigan doctrinas, que los demonios comenten, platiquen, ¿verdad? Demostraría que son personas. Serían simplemente personificaciones, junto con el Padre mismo, porque Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu y los espíritus son personificaciones, no son personas, pues entonces Dios es una personificación, es una fuerza activa impersonal. Bien. Vamos a entrar en otras características del Espíritu Santo en el próximo video. No son las únicas características el que habla,
Iniciamos con esa primera característica porque es la más fuerte, como leíamos en el escrito de los testigos de Jehová, el hecho de poder comunicarse, dar órdenes, hablar, es típico de una persona, como decían ellos en sus escritos. Por eso iniciamos por ahí. Y son todos estos textos, y no son los únicos, hay más. Todos estos textos que están aquí arriba en el cuadrito chiquito, donde todos y cada uno de esos textos, Hechos 10, 19 al 20, Hechos 11, 12, Hechos 13, 2, Hechos 21, 11, Hechos 8, 29, Juan 16, 13, 1 Timoteo 4, 11, Apocalipsis 14, 13, donde nos dice que tiene la característica propia de una persona, que es hablar, pronunciar palabra, dar órdenes, identificarse al mismo como una persona, como el yo, primera persona singular. ¿Ya? Yo, ¿verdad? Yo los he enviado, dice el Espíritu Santo. Bien, vamos a entrar en características del Espíritu Santo como persona. Otro tipo de características, ya no nada más hablar, para que vea la infinidad de pasajes que tenemos en cuanto a las características personales propias de una persona del Espíritu Santo. Inclusive, hay algunas de ellas, esas características personales atribuidas al Espíritu Santo, que no se le aplican en la Biblia a ninguna cosa impersonal. A ninguna cosa, ¿verdad?, que no sea una persona. Siempre que aparece esa palabra, ¿verdad?, se le aplica a un ser personal, a una persona. Así es que vamos a verlos, pero en el próximo video. Así es que quédese con nosotros en las transmisiones, esté al tanto de las transmisiones para cuando se suban estos videos. Son videos de 30 minutos para no hacerlos muy largos, e iremos estudiando paso a paso este tema. Hasta aquí podemos concluir por la característica principal de que habla, de que el Espíritu Santo es persona. Así como Satanás habla y se considera persona, el Espíritu Santo habla y es una persona. Así como los demonios traen doctrinas y enseñanzas raras y hacen errar al pueblo de Dios, 1 Timoteo 4:1 en adelante, así el Espíritu advierte. Y el Espíritu es una persona y los demonios son personas. Bien, aquí nos quedamos y seguimos en las próximas transmisiones. Por lo pronto me despido. Dios le bendiga, Jehová le bendiga, el Señor les bendiga.